Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Juliana Rincón, soy interna de la Universidad de La Sabana de 13º semestre y el día de hoy pues tengo preparada una charla acerca de fimosis y parafimosis. ¿Todos me confirman que ven la pantalla? Hola, sí, se ve bien. Gracias. Entonces, pues la bibliografía principalmente pues la saqué del libro de urología de Campbell, del Tratado de Pediatría, pues embriología médica de Lachman, de la Guía de la Sociedad Europea de Urología y pues de este artículo de la fimosis en la infancia de la BMJ. Pues el contenido de esta charla pues es anatomía, embriología, definición, clasificación, abordaje y el manejo. En cuanto pues a la embriología, comenzamos con que en la tercera semana, pues principalmente los genitales externos, en la tercera semana las celdas mesenquimatosas en la región de la línea primitiva van a migrar alrededor de esta membrana cloacal para formar este par de pliegues cloacales que se van a unir para constituir el tubérculo genital y posteriormente se van a subdividir en pliegues uretrales anteriores y de los pliegues anales posteriores. Mientras tanto, las protuberancias genitales, que son estas que vemos a los lados, se van a volver visibles en ambos lados de los pliegues uretrales, que después pues, van a dar origen a las protuberancias escrotales. El desarrollo de los genitales externos en los hombres está influenciado por los andrógenos secretados por los testículos fetales y se va a caracterizar por el rápido alargamiento del tubérculo genital, que ahora va a adquirir el nombre de falo, que es este que vemos acá. Durante ese alargamiento del falo se van a estirar esos pliegues uretrales hacia adelante, de forma que se van, pues, y así se van a formar las paredes laterales del saco uretral. Este se va a extender a través de la cara caudal del falo sin alcanzar la parte más distal que va a ser el glande. El revestimiento epitelial del surco que se origina en el endodermo va a constituir la placa uretral, que es esta. Y al final del tercer mes, los dos pliegues laterales se van a cerrar sobre la placa uretral, creando la uretra peneana y esa no se va a extender hasta la punta del falo. Esta porción distal va a aparecer hasta el cuarto mes, cuando las células ectodérmicas procedentes de la punta del glande penetren para dar origen a un corto cordón epitelial que es este, que más tarde pues va a formar el meato uretral externo. Ya hablando propiamente pues del prepucio, este se desarrolla a partir de dos componentes en la unión entre el glande y el cuerpo del pene. Entonces es un componente mayor del cuerpo del pene, que es la fascia de Dartos y el estroma superficial, y un componente menor del estroma del glande. Entre el estroma del glande y el componente prepucial del glande va a crecer una lámina glánulo prepucial sólida hacia afuera y la formación de la parte ventral del prepucio se va a deber a la rápida proliferación hacia la parte más distal del rafe ventral medio y sincrónicamente de la parte ventral medial del prepucio. Y la formación del frenillo se va a deber como tal a una expansión de la corona del glande y de la lámina glánulo-prepucial proximal al orificio uretral. Y pues esto va a dar como resultado que el rafe ventral medio y el tabique formen el suelo de la uretra glanular y permanecen como frenillo dentro de la parte ventral medial del prepucio que va a cubrir la superficie ventral del glande. Hablando pues ya un poco de la anatomía, pues el prepucio se va a extender 1 centímetro después del glande. Provee protección al meato uretral y al glande. Si se inspecciona el prepucio mientras el pene está pues levantado o erecto, tiene una forma cónica, tiene pues la piel externa que va desde la base del cuerpo hasta la punta libre. Vemos el meato prepucial, también está la mucosa interna, el frenillo y los sacos prepuciales. En cuanto a la irrigación del prepucio, tenemos que las arterias pudendas externas superior
e inferior que vienen de la arteria femoral se van a unir a la fascia de Scarpa, que esta se extiende desde la base del pene, y ahí se van a dividir en 4 ramas como arterias superficiales del pene. 2 van a ingresar a la fascia superficial del pene dorsolateralmente y otras 2 van a ingresar ventrolateralmente, que son pues que de modo que estas 4 arterias van a proporcionar principalmente la irrigación sanguínea del prepucio. En cuanto al drenaje venoso, está dado principalmente por la vena dorsal superficial, y en cuanto a la inervación, tiene una inervación autónoma y somatosensitiva, principalmente por el nervio dorsal del pene y las ramas del nervio perineal, que son las responsables pues, de la inervación somatosensorial del prepucio. La cara dorsal y lateral del prepucio pues, van a estar inervadas por el nervio dorsal del pene y el prepucio ventral y el frenillo por el nervio perineal. Bueno, pues hablando de fimosis, sabemos que el prepucio pues es la cubierta retráctil de la cabeza del pene, pues que es el glande. Durante el desarrollo neonatal, normalmente este prepucio no es retráctil debido a las adherencias que unen el revestimiento epitelial interno del prepucio al glande. Por esto, pues es común que los prepucios no sean retráctiles en los niños pequeños y forman parte pues de la etapa normal de su desarrollo. Al nacer, pues el prepucio se puede retraer únicamente es hasta en un 4% de los niños y hasta en un 42% de los neonatos no se va a visualizar la punta del glande. Al final del primer año de vida, esta retracción del prepucio es posible hasta en un 50% de los niños y esto aumenta a un 89% a la edad de 3 años. Entonces, pues es importante acá y recalcar que la no retracción del prepucio es una fase fisiológica en el desarrollo que no requiere tratamiento, pues en ausencia de algún otro síntoma. Y que este prepucio se va a volver gradualmente retráctil con el tiempo debido a las erecciones intermitentes y a la queratinización del prepucio interno. Entonces, pues hablamos que la fimosis es la incapacidad de retraer el prepucio sobre el glande debido a un anillo estrecho en el prepucio. Esto pues puede ser fisiológico por las razones que ya mencioné o puede deberse a una cicatrización patológica del prepucio. Tiene una incidencia de 9 al 20% en niños entre 5 a 13 años y del 1% en niños entre los 16 a los 18 años. Y esta cicatrización pues patológica a menudo aparece como un anillo fibroso blanco contraído alrededor de la salida del prepucio. Y pues hay varios factores que van a contribuir a la dilatación gradual de este anillo, como los cambios histológicos en el prepucio, los factores hormonales y el estiramiento debido a las erecciones. Aquí pues también es importante recalcar que los niños pues tienen erecciones incluso desde antes del parto, pues sin embargo estas erecciones son insuficientes para estirar el prepucio. Entonces pues por eso es que existe la fimosis relativa durante un periodo prolongado. Pues otra de las causas de la no retractilidad del prepucio van a ser las adherencias del prepucio al glande. Y pues es importante distinguir esto de la fimosis, pues porque para no pues dar un tratamiento inadecuado, porque por lo general cuando hay estas adherencias es posible una retracción parcial y se va a poder visualizar el meato. Estas adherencias son un fenómeno fisiológico de duración variable que se presenta hasta en un 63% de los niños de 6 a 7 años y hasta en un 3% de los niños de entre 16 a 17 años. La separación progresiva del prepucio interno del glande se va a asociar con la acumulación de restos epiteliales, conocidos como esmegma, y se va a ver favorecida por las erecciones del pene. Durante ese proceso, pues de separación progresiva, el esmegma puede acumularse en nódulos que muchas veces se pueden confundir con quistes. Y cuando este se libera entre las capas de la piel, puede parecer una secreción purulenta, especialmente cuando se mezcla con la orina. Por eso, pues es importante pues saber que la acumulación de esmegma es normal y en ausencia de otros signos de infección, pues no requiere un tratamiento específico.
Para determinar qué casos requieren tratamiento, la fimosis se divide en fisiológica y patológica. La fisiológica, pues, es la que va a resolver con el tiempo y no requiere de una intervención. Y aquí no hay signos de cicatrización, y es esta primera imagen que está acá. Y al retraer se va a ver que el prepucio interno va a sobresalir del anillo estrecho del prepucio, mientras que en la fimosis patológica hay cicatrización, que es esta imagen de acá abajo. El anillo estrecho del prepucio es fibroso, blanco, engrosado y no se va a ver la capa interna del prepucio que esté sobresaliendo. En cuanto a las complicaciones, pues tenemos la parafimosis, que es pues este prepucio que se retrajo, no se puede volver a bajar para cubrir el glande del pene. Tiene una incidencia del 0,2% y en los niños pues lo más probable es que se deba a una manipulación inadecuada del prepucio. Y el riesgo de parafimosis es mayor si hay una fimosis relativa. Este anillo estrecho del prepucio retraído va a constreñir el cuerpo a nivel del surco, provocando edema del glande y alterando la perfusión, haciendo pues que esto pueda llevar a una necrosis del prepucio y en última instancia del glande. Es por eso pues que se debe considerar una urgencia médica que requiere un tratamiento urgente. La balanitis y la balanopostitis son condiciones inflamatorias que afectan el pene. La balanitis hablamos como tal de la inflamación del glande, y la balanopostitis, la inflamación del glande y el prepucio. Se presentan con eritema, edema, secreción de pus. Los microorganismos más comunes son la E. coli y Proteus. Y pues es importante no confundir esto con irritación focal debido a la retención de gotas debajo del prepucio, y tiene una incidencia de 6% en los niños que no están circuncidados. La balanitis serótica obliterante es una enfermedad inflamatoria no dolorosa que puede afectar el glande, el prepucio, el meato y la uretra. Pues esta balanitis puede provocar cicatrices, fimosis y problemas en el drenaje uretral. Tiene una apariencia cicatrizal blanca que es clínicamente característica, como se puede ver en esta imagen, con una pequeña abertura prepucial y sin protrusión del prepucio distal. Y esta cicatrización blanca puede extenderse hasta incluir el glande. El diagnóstico definitivo pues se va a lograr con un análisis histopatológico, en donde se va a ver una hiperkeratosis, atrofia del estrato espinoso y homogenización del colágeno en la dermis superior. Y cuando se hace este análisis histopatológico de los prepucios en niños que son sometidos a circuncisión, muestran signos de balanitis obliterante en en niños mayores de 10 años en un 35 a 53% y en niños menores en un 17%. En cuanto al manejo, pues es importante hablar sobre la higiene y recalcar la importancia pues de que el prepucio no se debe retraer para limpiarlo hasta que esto no se pueda hacer de manera fácil por el niño. Pues porque muchas veces los padres intentan como retraer ese prepucio para hacer la higiene. Entonces, pues es importante educar a los padres de que esto no se debe hacer, porque nos va a favorecer la formación de cicatrices que nos lleven a una fimosis patológica. Entonces, pues ya cuando el niño puede hacer la reducción del prepucio, pues fácilmente se puede pues hacer la higiene regularmente durante el baño, cuando esto se puede hacer pues de manera fácil. En cuanto pues al manejo médico conservador, es una opción que está válida para la fimosis patológica primaria. Se administran terapias con corticoides tópicos 2 veces al día durante 4 a 8 semanas, y esto hemos demostrado una tasa de éxito del 80%, con recurrencia de hasta el 17%. Y la efectividad pues de este manejo conservador también se ve influenciado pues porque tengan una aplicación correcta, que pues sea directamente sobre el anillo estrecho con una retracción suave.
Este es un estudio que nos habla acerca de pues, el manejo de con corticoides tópicos para la fimosis en niños. Entonces, pues nos muestran esta primera tabla, es una comparación del uso de corticoides tópicos versus placebo en la resolución parcial o completa de la fimosis. Entonces, pues acá en esta primera columna vemos pues los estudios incluidos en este análisis. Acá nos habla del número de casos que resolvieron que resolvieron la fimosis con el uso de esteroides y pues sobre el grupo tratado. Acá en control pues vemos el número de casos que resolvieron en el grupo de placebo. Acá pues nos habla de la influencia de cada estudio en el análisis global y la razón de riesgo con intervalo de confianza del 95%. Entonces, pues digamos que este análisis lo que nos concluye es que el uso de corticoides tópicos es más efectivo que el placebo para la resolución parcial o completa de la fimosis con un riesgo relativo de 2,45, lo que pues indica que los corticoides tópicos duplican la probabilidad de resolver la fimosis en comparación con el placebo. Y esta segunda tabla nos habla pues de lo mismo, de la comparación de manejo con corticoides tópicos versus placebo, pero en la resolución completa de la fimosis. Entonces, pues igual nos habla de los estudios, de los casos que resolvieron con corticoide, los casos que resolvieron pues con el placebo, el peso del estudio sobre el análisis global y la razón de riesgo. Entonces, digamos que este análisis nos concluye, pues tiene una razón de riesgo del 3,42, que nos muestra que los corticoides aumentan más de 3 veces la probabilidad de tener una resolución completa de la fimosis en comparación con el placebo. En cuanto al manejo quirúrgico, pues el tratamiento pues, de elección es la circuncisión, que pues esta práctica tiene una larga historia y es parte integral de diversos contextos, tanto religiosos, culturales como sociales. La primera práctica documentada de la circuncisión se remonta a Egipto, a la sexta dinastía, y pues desde hace mucho tiempo también, pues digamos que esto está influenciado por factores culturales y religiosos. En las comunidades judías esto se practica en el octavo día de vida desde el año 1800 antes de Cristo, y en las comunidades musulmanas también es una práctica muy habitual. En cuanto pues a las indicaciones de las que nos habla la Sociedad Europea de Urología, nos dice pues que las indicaciones de llevar a un niño a circuncisión van a ser pues, va a ser la balanopostitis recurrente, la fimosis sintomática refractaria al tratamiento, cuando tenemos sospecha de una balanitis serobliterante o niños con riesgo de infecciones del tracto urinario recurrente por anomalías del tracto urinario superior, ya que pues nos habla de que la circuncisión masculina reduce significativamente la colonización bacteriana del glande del pene con respecto a las bacterias uropatógenas y no uropatógenas. Y pues en cuanto a las contraindicaciones, tenemos unas contraindicaciones absolutas y unas contraindicaciones relativas. Entonces, pues anomalías congénitas del pene, megaprepucio, pene enterrado, curvatura congénita del pene, infecciones locales, pues van a ser contraindicaciones para llevar al niño a una circuncisión. En cuanto a las técnicas de circuncisión, tenemos esta primera técnica que es la técnica pues convencional eh, o de manga, en donde pues inicialmente se inicia dilatando el anillo fimótico desde la parte dorsal y separando las adherencias, y luego pues se va a proceder a hacer un corte dorsal, se abre ese prepucio cortado a la mitad, se saca el glande, como se ve pues, en esta imagen,
Después lo que va a quedar libre se corta a 0,5 centímetros del surco válano prepucial y esta piel que queda aquí debajo del glande se va a unir pues a la parte que nos quedó abajo con puntos simples. Tenemos otras técnicas que son pues utilizadas más que todo en niños más chiquitos, en neonatos. Tenemos esta técnica con la pinza de Mogen. Entonces pues acá pues inicialmente inspeccionar el pene para descartar que tenga anomalías congénitas, usar anestesia local y lo que se va a hacer es pinzar el prepucio, acá como se ve acá, a las 12 y a las 10 en manecillas del reloj. Después de haber pinzado, se avanza una pinza hasta el surco coronal para empezar a liberar esas adherencias del glande. Es importante pues no hacer esto en la parte ventral, ya que está el frenillo y las arterias principales que irrigan. Luego se va a proceder a poner una parte de la pinza adentro y otra afuera, como se ve en esta segunda imagen, con un espacio de 5 milímetros del surco coronal. Se liberan las pinzas laterales y se aproxima el resto del prepucio a la pinza dorsal que se dejó rechazando el glande hacia proximal. Aquí es donde vamos a poner la pinza de Mogen, que es esta que se ve acá, con la superficie que se abre hacia abajo. Se va a avanzar la ranura de arriba hacia abajo con una leve inclinación, dejando un poco más de prepucio en la parte ventral y menos en la dorsal. Y antes de asegurar la pinza, pues es importante mover el glande para asegurarnos de que no haya quedado dentro de esta. Después de haber asegurado eso, se corta el prepucio, pues se asegura la pinza y se corta el prepucio restante con un bisturí y va a quedar así como en esta última imagen. Otra técnica es la de pinza de Gomco, en donde pues también vamos a verificar que no hayan anomalías congénitas, se usa anestesia local. Acá se va a usar una campana, que es esta, que debe ser, pues que el diámetro debe ser un poco más largo que el diámetro del glande. Se usan también pinzas a las 10, se usan unas terceras para liberar adherencias, como en la técnica que mencioné anteriormente. Y se realiza un corte del dorso del prepucio y es pues que esto nos va a permitir retraer el prepucio. En este punto, pues sin quitar las pinzas, se pone la campana de Gomco y posteriormente se pinza pues con una pinza, valga la redundancia, los dos bordes en los que se hizo la incisión rodeando la campana. Luego de eso se va a insertar la placa que rodea la campana, que es esta, hasta llegar a la base, se pone la abrazadera, que es esta de acá, y se hace el corte del prepucio que queda sobre la placa. Y pues el resultado va a ser este que se ve en la última imagen. Tenemos otra técnica que se llama Plastibel, que nos permite estrangular el prepucio distal con el consiguiente pues desprendimiento del tejido. Se va a colocar pues esto que es el Plastibel sobre el glande dentro del prepucio. Se va a atar una cuerda alrededor del prepucio y se coloca, como se ve acá, y se coloca sobre una ranura en la campana. Se recorta ese exceso de prepucio y se rompe el mango de la campana. El remanente pues del prepucio distal y del anillo generalmente se van a desprender entre 7 a 14 días. Las complicaciones, pues tenemos dehiscencias, hemorragia, infección, estenosis del meato, piel redundante, pues que tengamos una apariencia cosmética que no sea satisfactoria y el pene atrapado. También tenemos pues la estenosis del meato, pues que tiene una incidencia mayor en niños con balanitis serobliterante. En cuanto a la circuncisión y la infección de vías urinarias, pues este es un artículo que nos habla acerca de la circuncisión para la prevención de infección del tracto urinario en niños. Entonces, pues el objetivo fue realizar pues un metaanálisis de los datos pues que ya estaban publicados sobre el efecto de la circuncisión en el riesgo de infección del tracto urinario.
Entonces, acá se utilizaron ensayos controlados, aleatorizados y estudios observacionales que comparaban la frecuencia de infección del tracto urinario en niños circuncidados y no circuncidados a partir pues, de registro de ensayos controlados. Entonces, pues acá se identificaron datos sobre 402.908 niños a partir de 2 estudios, que había un ensayo controlado aleatorizado, 4 estudios de cohorte y 7 estudios de casos y controles, en donde la circuncisión se asociaba con un riesgo significativamente reducido de infección del tracto urinario, con un odds ratio de 0.3 en un intervalo de confianza del 95%. Entonces, pues lo que nos concluye pues este artículo es que la circuncisión sí reduce significativamente el riesgo de infección del tracto urinario. En cuanto a la parafimosis, pues como ya habíamos dicho, pues requiere tratamiento médico urgente. Entonces, pues digamos, aquí lo que se hace es una compresión manual del tejido edematoso con un intento posterior de retraer el prepucio tenso sobre el glande. Lo que también se puede hacer es, pues, si el tejido está muy edematizado, hacer pues, una punción para liberar pues, ese líquido y que sea más fácil la retracción del prepucio. Pero pues si esta maniobra falla, sí se va a requerir una incisión dorsal en el anillo fimótico. Acá hay un video, pues, como de la reducción de la parafimosis. Entonces ahí vemos pues que se hace la compresión manual para retraer ese prepucio pues que está tenso sobre el glande. Y pues es importante hacer esto bajo ya sea anestesia local o sedación. Listo. Y pues ya para acabar, unas conclusiones finales, pues es importante saber que la fimosis es fisiológica en los niños y puede persistir hasta los 3 años sin requerir ningún tipo de manejo, que es importante diferenciar pues entre la fimosis que es fisiológica y patológica para evitar intervenciones innecesarias. Y pues siempre es importante enseñar a los padres sobre la higiene adecuada y la importancia de no forzar la retracción del prepucio en edades tempranas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Hola doctora, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, doctor. Buenos días. Bueno, me parece que hiciste una buena presentación, me pareció muy ordenada. Obviamente en circuncisión siempre hay temas controversiales, como tú bien lo dijiste, desde la antigüedad, desde los egipcios, los mesopotámicos hasta hoy. Existen tanto las recomendaciones terapéuticas como, por decirlo de alguna forma, los procedimientos que son más culturales y religiosos. Entonces, yo tengo dos comentarios. El primero, tú bien lo dijiste, que el prepucio hace parte del desarrollo embriológico y parte anatómico del cuerpo humano. Y yo creo que ese concepto es demasiado importante. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista evolutivo persiste, allí está y hay que caer, hay que evitar, perdón, caer en la medicalización de la circuncisión como política de salud o como recomendación para todos los pacientes. No está bien y no existe. Realmente la circuncisión es para nosotros en el ámbito científico, es un método terapéutico para aquellos niños, ¿verdad? Que sufren de fimosis, han tenido episodios de parafimosis, en algunos casos de infecciones urinarias en donde se ha descartado otras causas anatómicas. Bueno, tú ya lo mencionaste. El segundo comentario es que la circuncisión, a pesar de que es un procedimiento rápido, que se corta la piel del prepucio, se sutura y que, entre comillas, tiene bajos riesgos, también
en algún momento tiene complicaciones, ¿verdad? Podemos tener sangrados, infecciones o peor, como hemos visto en otros casos, también lesiones, quemaduras de uretra. Entonces, al igual que hacemos en otras patologías, tiene que tener una indicación precisa, un consentimiento informado. Uno nunca encima una cirugía, ¿verdad? Te voy a operar de un hernia inguinal y le voy a encimar la circuncisión. No, es un procedimiento que no está libre tampoco de complicaciones. Entonces, tener eso como en cuenta. Te quería hacer dos preguntas rápidas. La primera, ¿leíste algo acerca de en qué pacientes estaría contraindicada la circuncisión? Sí, señor Doc. Pues como tal, las contraindicaciones de la circuncisión nos hablaba pues de anomalías congénitas del pene como las hipospadias, epispadias, un megaprepucio, un pene oculto. Pues nos hablaba de que pues habían contraindicaciones absolutas y relativas. Sí, sí, señor. Listo. Y la segunda pregunta, después de la revisión que hiciste, que me parece que tienes literatura de escuelas, ¿verdad? De libros, textos, ¿encontraste alguna recomendación o en tu opinión, me interesa tu opinión, para recomendar la circuncisión en la edad neonatal o definitivamente no lo recomendarías de rutina? Pues Doc, de rutina, no, pues no, no encontré como tal una recomendación, pero pues lo que yo pienso es que no se debería hacer una circuncisión de rutina a menos de que el niño realmente requiera el procedimiento. Listo, completamente de acuerdo contigo, doctora. Muchas gracias. A ti, Doc, gracias. Excelente, Juliana. Excelente. Ese es el tema mío de clase y me diste un repaso fantástico. Excelente. Gracias, doctor. Hola Juliana, buenos días a todos. Yo quería como felicitarte también y quería hacer como un comentario. Hay múltiples técnicas de circuncisión, como lo describiste, inclusive hay más técnicas y otros dispositivos, desde suturas mecánicas, esos dispositivos plásticos, esas campanitas plásticas, los dispositivos que usan los judíos. Bueno, hay infinidad que creo que no alcanzaríamos en toda esta charla. Sí, iba a ser como un apunte ya en uno de los dispositivos, que es el Plastivel. Por ejemplo, tiene una bandera roja de la FDA para la realización de este procedimiento con este dispositivo, y la razón de estos, de esa bandera es por el uso de cuando ponían esa cuerdita mal ubicada, puede llegar a causar necrosis del glande. Entonces, podemos llegar a tener ese problema. Estoy de acuerdo en la opinión que se dio ahorita, de que la circuncisión debería tener como unas indicaciones como muy precisas, y no como una política, diría yo, una política de salud general, eh, que creo que se ve mucho más en el lado de Norteamérica, donde vamos a encontrar muchos pacientes que son circuncidados tempranamente. Muchos de estos se debe basado a algunos estudios, o unos estudios ya viejitos, pues no tan viejitos, pero son estudios en los cuales se hacía como una evaluación del riesgo a futuro de estos pacientes de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, casi que está estandarizado como una medida, y pues yo creo que más en la parte de nosotros, la parte de Europa, creo que usan un criterio diferente para la toma de decisión de hacer una circuncisión, y creo que las que presentaste son las más adecuadas, tomándolo como un proceso fisiológico, si no se ha alterado el prepucio.
el cual si no cumple las indicaciones que diste o llegan al punto de que ya el niño está muy grande, probablemente sí requiere la circuncisión. Gracias, Doc. Buenos días a todos. Bueno, primero, muchas gracias por la charla. Es un tema muy interesante y creo que es una gran oportunidad esta semana que tenemos los estudiantes de niñez para que ellos aprovechen charlas tan interesantes y, por ejemplo, en este caso tan frecuentes y de un tema con tanta incidencia pues en nuestro medio y que con seguridad se van a enfrentar a niños en sus consultas con fimosis. Yo tengo varias preguntas. La primera es respecto al manejo con esteroides. Quisiera saber qué esteroides tienen una mejor evidencia y cómo es el tipo de tratamiento pues a recomendarlo o administrarlo. Doc, pues bueno, principalmente los esteroides se recomiendan en niños mayores de 3 años. Pues digamos que de los que más encontré pues evidencias de la betametasona al 0,05 2 veces al día por un tiempo de 4 a 6 semanas. Bueno, no sé si de pronto los residentes o los otros internos tienen alguna otra recomendación. Una última anotación histórica. En la época en que yo empecé mis primeros pinitos, hace pues más de 50 años, que soy cirujano pediatra, las parafimosis, pues la compresión mecánica, todo como lo dices, está perfecto. Utilizábamos nosotros siempre la anestesia general. Cuando vino la ketamina, pues mucho mejor, pero nos tocaba eso. Pero había una sustancia que ya no existe, una sustancia que se llamaba quinadena. Eso era hialuronidasa, era una ampollita como con una bolita de icopor adentro. Entonces uno de esa bolita de icopor la disolvía en 1 centímetro o 2 centímetros de silocaína, sinepinefrina. Le inyectaba en los 4 cuadrantes, medio centímetro, y eso no necesitaba casi que compresión, porque la compresión que hay que hacer para reducir la parafimosis no es una compresión suave, hay que hacer un poquito un poquito fuerte para que vaya reduciendo el edema. Aquí casi que se quitaba solo, eso se volvía como una la pasa solito y la reducción era facilísima. Desafortunadamente esa droga desapareció del comercio, pero los cuento como una anécdota histórica que para nosotros fue de mucha utilidad. Simplemente era esa anotación. Gracias, doctor. Los residentes, ¿qué opinión tienen sobre los esteroides y cómo lo ordenarían y cuáles? Hola, buenos días. Yo también tengo que el más utilizado es la betametasona al 0,05%, 2 veces al día y como por un mínimo de 4 semanas. Bueno, sí, lo que dijeron es correcto, pero también vamos a revisar entre todos porque hay otros esteroides de baja potencia que también se están usando. Hay incluso algunos con los que se han hecho realmente como los estudios, de pronto la hidrocortisona y la betametasona han sido un poquito más extrapolados con los que se han hecho estudios con más evidencia y también también vamos a revisar los ciclos porque recuerden que los esteroides de forma indefinida y prolongada en el pene pueden tener efectos secundarios en la barrera cutánea y en el glande. Entonces, bueno, es un buen tema también para que revisemos porque es pues es algo que nos encontramos con mucha frecuencia. Yo tenía otra pregunta para la doctora Juliana y es que según su revisión, que estuvo muy bien y todo lo que nos habló y las respuestas que dio para las preguntas anteriores, ¿cuál sería la edad que
se consideraría más apropiada para recomendar la circuncisión en el niño que no tiene indicaciones que previamente ella, pues que ya describiste y que realmente pues tienen una fimosis? Mm, bueno, pues como tal, no encontré como una recomendación universal, pues, acerca de, pues, hacer una circuncisión en ausencia de una indicación eh, clara en los niños, pero pues pienso que pues podría ser después de los 5 años, que es hasta donde podríamos considerar que la fimosis es fisiológica. Bueno, de pronto alguien tiene alguna otra opinión o alguna otra conducta. Pues yo tenía entendido que era más o menos como la edad en la que uno ya, pues como que decide hacer la circuncisión, más o menos entre los 3 y los 4 años, un poquito pues como más pequeños de lo que acaba de decir la doctora, pero tampoco estoy pues como completamente segura. Bueno, yo creo que de todas maneras, a veces los temas que son como tan frecuentes y como pueden generar muchas controversias. Este es uno de esos temas en que yo diría que podríamos quedarnos aquí controvirtiendo y discutiendo mucho. Y, y es un tema en el que lo que uno quisiera como encontrar en la literatura, tal vez lo encontraría. Muchas de las guías, y la doctora Juliana lo dijo al principio de su charla, habló sobre esa evolución natural del prepucio, la liberación como, y la ampliación del prepucio en esos primeros años de vida. Entonces, muchas de las escuelas se han basado en eso para definir la edad y como lo dice la doctora Sara, más o menos son esos límites de 3 años en los que el niño ya prácticamente, y como nos lo dijo la doctora Juliana, o sea, basado pues en la literatura, es cuando la mayoría de los niños ya tienen como la configuración definitiva de su pene o de su prepucio, o al menos cómo va a quedar. Yo quisiera ya como con ese tema que en realidad lo de la edad es variable y como les digo, a veces está sujeto a otras indicaciones y a otros contextos. Yo quisiera saber de los profes, pues ya al menos el doctor Walter y el doctor Abraham consideran que no realizar pues la circuncisión sin indicaciones médicas precisas ni neonatal. Yo quisiera saber el doctor Ángelo, el doctor Linsen, la doctora Correa, el doctor Garcés, qué piensan, la doctora Laura Natalia, qué piensan, a qué edad más o menos realizan las circuncisiones y si ellos practican la circuncisión neonatal. Bueno, estaba esperando que hablara alguno, pero yo creo que las indicaciones para nosotros, como dijo Abraham, deben ser indicaciones terapéuticas, indicaciones médicas. Si vamos a mirar las indicaciones de la Academia Americana de Pediatría, que es como el gurú, que son ya de la década del 90, que apenas vino a pronunciar sobre la circuncisión prenatal, ellos hablan también de de las indicaciones religiosas, pues profundamente respetadas, pero personalmente no las comparto. No voy a estigmatizarlos, ni mucho menos, pero me parece que como médicos debemos tener una indicación terapéutica para poder tomar esa decisión. Y otra de las decisiones que también le pongo yo una interrogación dentro de la Academia Americana es la de el consentimiento o el mutuo consenso de los padres para solicitar la circuncisión. Creo que tampoco, pues no podemos como papás definir sobre un órgano que es en el concepto médico está normal, no hay ninguna indicación para intervenirlo y extirparlo, de modo que tampoco estaría en controversia. Esto es un tema de mucha controversia y todo. La edad, yo creo que estoy de acuerdo
aunque después de los 3 años se debe ya empezar a, uno a mirar si la requiere o no la requiere. Pero también vamos a encontrar, como dice la doctora Natalia, lo que usted quiera en la literatura. Si usted lee literatura del lado de los hebreos, eso de, pues la indican con toda la gana. Pero yo, esas serían como las indicaciones. Buenas. Sí, mira, la circuncisión como tal, pues es clara la definición, o sea, la imposibilidad de descubrir el glande al tratar de retraer lo que es el prepucio, ¿cierto? Entonces, y eso es lo primero, o sea, uno opera lo que está indicado, uno no hace cirugías que no estén indicadas como tal, ¿cierto? Hay una línea muy difícil de esto que es las adherencias balanoprepuciales, ¿cierto? Con respecto a la fimosis, que interpretan lo que es las adherencias balanoprepuciales como si fuera una fimosis. Y entonces uno ve que a veces le llegan pacientes que inclusive ni siquiera los ha programado uno y entonces es para hacerle lo que es la cirugía de la circuncisión, ¿sí? En cuanto a las adherencias balanoprepuciales, ¿sí? Yo creo que es lo que más frecuentemente le llega a uno, ¿sí? Más que inclusive la misma fimosis, porque la fimosis pues es muy clara cuando hay que operarlo, o sea, independientemente, pues, y también si tiene, por ejemplo, retenciones urinarias, si ha hecho infecciones urinarias, ¿cierto? Y más que la edad, yo creo que es la indicación, ¿cierto? En cuanto a las adherencias balanoprepuciales, inclusive eso genera mucha controversia y mucha preocupación con la mamá por los quistes de esmegma, entonces, que está infectado, que no sé qué cosa, ¿sí? Inclusive en el mismo consultorio, ¿sí? Si son laxas y todo eso, y con la autorización del padre, yo, para evitar cirugías, porque pues no se justifica llevar a un paciente a hacer una liberación de adherencia, ¿sí? Pues a menos que sean unas, pues que tenga eh, una indicación pues muy precisa, ¿sí? Para llevar bajo sedación, inclusive se puede hacer, creo que con silocaína y a nivel del consultorio, si es una cosa pues bastante, pues que se lo permita. En cuanto a la parafimosis, quería comentar, ¿cierto? También nosotros utilizamos eh, cuando en urgencias bajo sedación, siempre con sedación y anestesia local, se hace la reducción. Cuando está muy inflamado, ¿sí? Porque yo nunca llevo a un paciente una parafimosis a cirugía, o sea, nunca lo he llevado realmente, ¿sí? Lo que hago cuando no se puede reducir manualmente, ¿sí? Entonces con una aguja pequeña de número 26, entonces hacemos punciones a nivel de toda la parte del edema, ¿cierto? Para que se aprieta, se hace presión y entonces la linfa sale y entonces se hace la reducción. Sí, yo creo que y culturalmente, pues obviamente, pues esos son todo, cuántos millones de árabes, de musulmanes, ¿sí? Inclusive en Estados Unidos uno le hacen la circuncisión, ¿cierto? Pues porque sí, porque sencillamente la mayoría, ¿sí? Aquí culturalmente en Antioquia no les gusta a las madres la circuncisión y parece que a las mujeres tampoco, porque dice, o sea, ahí hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso, porque pues culturalmente como que no es muy bien aceptado, ¿sí? Entonces, y en cuanto a las complicaciones, siempre hay que tener en cuenta, ¿sí? Lo que es el sangrado. Y el sangrado básicamente es porque no se hace una adecuada hemostasia y sobre todo ahí hay una ramita de la vena dorsal y siempre hay que retraer la parte dorsal de la piel, siempre levantarla, independientemente que no esté sangrando, ¿cierto? Siempre levantarlo, porque ahí siempre hay un vasito que es el que va a sangrar, ¿sí? O sea, le sangra es porque es un error y una equivocación de la técnica quirúrgica. No sangró porque sí, porque, que no sé qué, no, o sea. Y en cuanto al edema, ¿sí? Es importante, yo utilizo una técnica que es con la pinza, hacemos una presión a nivel del anillo y hacemos una sección con el bisturí que sea recto, ¿sí? Y es como una modificación de las técnicas quirúrgicas de los urólogos de adultos junto con nosotros y yo creo que cada cirujano va modificando la técnica y se queda con una, ¿sí? Y es la que resuelve. Generalmente yo lo que hago es no dejo descubierto completamente el glande, sino lo dejo parcialmente cubierto, pero siempre de la mitad del glande hacia la parte proximal, porque ese límite, ¿sí? Es muy riesgoso porque generalmente puede provocar una nueva fimosis y que no es tan infrecuente, entonces hay que tener eso.
Bueno, y me parece muy bueno el seminario de la doctora. Felicitaciones. Muchas gracias a los profes porque realmente son opiniones muy enriquecedoras para todos y bueno, aprendemos muchísimo. Entonces yo creo que pues que en general la circuncisión neonatal no es como muy, pues no la practicamos de rutina. Bueno, y lo otro que le iba a preguntar a la doctora Juliana ya para terminar y aprovechando el comentario tan interesante del doctor Garcés es que recientemente no se han publicado desde hace décadas el uso de agentes hiperosmolares o la reducción osmótica. Nosotros en el hospital la hacemos con azúcar. No sé si encontró algo de publicaciones respecto a esto, como igual que hay publicaciones también en el prolapso rectal para el uso del azúcar en la parafimosis. Doc, no, realmente no vi mucho respecto a eso, no lo busqué. Bueno, sí, también, incluso aunque parecería como una tradición oral, en realidad pues sí hay publicaciones sobre el uso de la reducción osmótica, pues de la parafimosis, entonces también es bueno que lo revisemos. Muchas gracias, doctora, por el seminario. Gracias, Doc.